Te damos la cordial bienvenida a tu programa Palabras de Vida Eterna. En esta ocasión estudiaremos panes sin levadura. Nos vamos a ver el libro de Levítico, capítulo 23. En Levítico, capítulo 23, se encuentra las festividades, las fiestas ordenadas por el Eterno, ¿no? Dice, por ejemplo, si vemos el versículo 1, vamos a observar el versículo 1, dice, habló el Eterno a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles las fiestas sagradas, solemnes del Eterno, las cuales proclamaréis como santas convocaciones, serán estas. Nuestro trabajo es proclamar que es una reunión K2 y sagrada. El que alguna persona, algún miembro, alguna persona considere importante, ya depende de él, ¿no? Para mí, por ejemplo, es importante, desde mi punto de vista. Algunos le sí, le no, le vale, no importa. Pero para mí es importante porque la Escritura dice que es importante. Eso es lo que nosotros tenemos que entender. No vayan a pensar que es un capricho del pastor o de hermano Juan Carlos, de algunos hermanos que no tienen que hacer, no tienen mejor cosa que hacer que molestarnos. No, no es así. Es una ordenanza del Todopoderoso. Además, esta ordenanza no es tampoco un capricho del Padre porque quiero que se reúnan y punto. Van a hacer lo que yo quiero, hacer la mandada. No. Es una manera de enseñarnos y mostrarnos su plan, su proyecto, su plan de redención. El objetivo que tiene con sus hijos, con su pueblo. Claro, si somos creyentes de Yeshua, si decimos que somos parte de su pueblo, entonces esos puntos nos debería de interesar. Ahora, si somos budistas o islam o marcianos, entonces no necesitamos interesarnos por el plan del Todopoderoso. ¿Entienden, no? Para aclarar. Entonces son citas, fiestas del Todopoderoso. Y arranca con el Shabbat. Después ya vimos el versículo 4 de los tiempos, en sus tiempos. Y ya la vez pasada explicamos mucho sobre los tiempos, ¿no? Y empezamos con el versículo 5. En el mes primero, a los 14 del mes, entre las 2 tardes, Pesaj. Pascua es del Eterno, que representa el momento en que el Todopoderoso le liberaría definitivamente del poder de Faraón y haría un pacto con el pueblo. Un pacto del umbral que hablamos la vez pasada, hace 7 días. Después, versículo 6, a los 15 días, o sea, horas después de la festividad de Pesaj, ya arranca del memorial de Pesaj. Pesaj es un memorial. Y horas después, ahí se arranca ya la festividad. Un momento de fiesta y de alegría, porque es el momento en que el pueblo va a salir, va a ser libre, va a dejar por fin Egipto, y con Egipto todo lo que había contaminado su vida, todo lo que había hecho que ellos perdieran esa identidad de hebreos, de israelitas. Entonces eso sí es motivo de fiesta. Amén. Bueno, y a los 15 días de este mes es la fiesta solemne de los panes sin levadura, al Eterno. 7 días comeréis panes sin levadura. El primer día tendréis, dice ahí, santa convocación. Ese primer día de santa convocación fue hace 7 días cuando tuvimos la cena memorial de Pesaj, y ya arrancamos también la festividad de panes sin levadura. Ningún trabajo de siervo haréis. Y ofreceréis al Eterno 7 días ofrenda encendida. El 7º día será santa convocación. Ningún trabajo de siervo haréis. Y para aclarar de una vez, una santa convocación, porque así ordena la Escritura. Y ofreceré al Eterno 7 días ofrenda encendida. El 7º día será santa convocación. Ningún trabajo de siervo haréis. Eso es Levítico 23. Vamos a ver el punto 8
Celebrarán la Pascua en la noche del día 14 del mes de Abib. El día 15 de este mes comenzará a celebrar en mi honor la fiesta de los panes sin levadura. El día 1 y el 7 celebrarán un culto en mi honor y no deberán trabajar en esos días. Además, durante los 7 días de la fiesta deberán comer pan con levadura y quemar ofrendas en mi honor. No, ¿verdad? ¿Cómo dice? Sin levadura. Y algunos dicen, antes me falta. Juan a pastor ya o prohibisemos ahora el aro una pana y se pico a prohibir PM en ve. La escritura dice, y tiene un mensaje, tiene algo que enseñarnos, que hacernos captar. Si de estas pequeñas cosas no podemos despojarnos, mucho menos podemos despojarnos de otras cosas peores. A medida que aprendemos vamos a entender este punto. Bueno, vamos a Éxodo 23, versículo 15. Éxodo 23, versículo 15. Continuando dice, la fiesta de los panes sin levadura guardarás. ¿Qué quiere decir? Que esto va a ser algo que vas a estar en tu agenda. No va a ser algo que va a pasar desapercibido. Así como ustedes anotan los momentos importantes, las cosas importantes, mañana tengo una reunión importante, el jueves tengo un acontecimiento importante. Bueno, este día, esta festividad, también vas a anotar en tu agenda. Ordenanza del Todopoderoso, no mía, recuerden. 7 días comerás los panes sin levadura, como yo te mandé, yo, el Eterno, te mandé, en el tiempo del mes de Abib. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón por la cual vamos a celebrar? Porque en él saliste de Egipto y ninguno se presentará delante de mí con las manos vacías. Así está hablando este texto. Vamos al punto 15. Vamos a ver. Hay evidencias arqueológicas. Este es un dato de averiguación. Recuerden todos los datos que yo pongo acá. Investigué, busqué. Ustedes también pueden hacer lo mismo. Busquen nomás alguna de las palabras que sale ahí o datos sobre de dónde apareció la levadura y todo eso y le va a aparecer. No es algo que yo escribí, inventé. Pero para entender, para comprender. Hay evidencias arqueológicas que demuestran la elaboración del pan en el antiguo Egipto. En cierta forma, es de esperar que la fermentación de pan se lograra en la cultura egipcia. Es fácil suponer que una masa abandonada durante algún tiempo sea invadida por esporas del aire y que en un ambiente húmedo éstas se reproduzcan, dando lugar a un proceso de fermentación. Las masas fermentadas se elaboraban posiblemente con harinas contaminadas de las levaduras de la elaboración de cerveza. Emplean la misma levadura. Pero es muy probable que levaran panes debido al uso de cereales con bajo contenido en gluten. El gluten es la proteína responsable de hacer posible que el pan leve. Son los egipcios los que mezclan por primera vez las masas con semillas de diferentes plantas con el objeto de hacer panes más nutritivos. En realidad, ellos querían panes más sabrosos, que le agradaran más a sus líderes, ¿no? Entonces, una nota interesante es que el pan leudado apareció por primera vez en Egipto. Y precisamente de dónde quería el Todopoderoso despojar a su pueblo, de Egipto. Recuerden que usar el pan con levadura es un simbolismo de lo que representa la levadura en sí. No es que el Todopoderoso les prohibió a ellos comer el pan, sino que haciéndole querer entender qué es lo que Egipto ha producido en sus corazones y que ellos no pueden ahora ser originales. Porque ellos eran hebreos, ellos tenían una promesa, tenían un pacto con el Todopoderoso, un plan, pero al entrar en Egipto se mezcló con otra creencia, otra doctrina, otra manera de pensar, y eso representaba levadura. Así como ellos comían ese pan leudado, ¿no? Que ya recibía, tiene su proceso, tiene su manera que se elaboraba. Bueno, eso es lo que estamos viendo aquí en el capítulo 15, la fiesta de los panes sin levadura. Guardarás 7 días, comerás los panes sin levadura, como yo te mandé en el tiempo del mes de Abib. ¿Por qué? Y esta es la razón. En el
saliste de Egipto. Hay que recordar que lo que el Padre quiere es, con esta festividad, hacernos entender que yo te liberé de Egipto. ¿Qué representa Egipto? El sistema, el mundo, el lugar donde te esclavizaban, el lugar donde no eras libre, donde no podías servir al Todopoderoso. En ese tiempo yo te liberé, vas a recordar este día, esta fecha. Amén. Bueno, vamos a continuar. Éxodo 12, 14. Éxodo 12, 14. Éxodo 12, 14. Y este día os será en memoria y lo celebraréis como fiesta solemne para el Eterno durante vuestras generaciones. Por estatuto perpetuo lo celebraréis. Será un acontecimiento constante. Y después vamos a mirar, viendo otros textos, que hasta en el milenio, en el momento en que Yeshua va a estar reinando, todavía se va a estar celebrando. Pero increíblemente, la cristiandad tradicional ha dicho que esto ya pasó, que esto ya no hay que hacer, que ya no necesitamos, que hay que comer toda la levadura que podamos, y ha leudado esto, se ha contaminado, porque no ha podido comprender el plan del Padre. 7 días comeréis panes sin levadura, y así el primer día haréis que no haya levadura en vuestras casas, porque cualquiera que comiere leudado desde el primer día hasta el 7º día será cortado de Israel. ¡Ah, qué pora! Bueno, hay que entender, ¿no?, que nosotros estamos recibiendo la gracia y la misericordia, hemos sido redimidos por Yeshua. No significa que, como hermano Juan Carlos, justo comí pan, no significa que ya será cortado de Israel. Está refiriéndose a esa persona. Hay que entender que actúa con soberbia. Esa persona que sí dice el Todopoderoso, a mí no me importa, yo igual voy a comer. Yo no quiero aceptar este mandato. Ese tipo de persona es el que va a ser cortado, porque muchas veces nosotros empezamos a leudar la palabra y le agregamos nuestro punto de vista. Muchas veces a mí me parece que es levadura algún pensamiento que para la Torah no es levadura, y yo convierto una levadura inexistente, haciéndole pensar a la gente que están con levadura. Hay que captar bien el mensaje del Padre, actuar con soberbia, y después el apóstol Pablo nos va a aclarar esos puntos. Porque existe el legalismo, ¿no?, el que utiliza cualquier actitud que a él le parece incorrecto para decir, ustedes ya están con levadura. Y esa ya es una actitud fariseica. Bueno, entonces, dice ahí, 7 días comerás panes. Entonces, este tipo de levadura que está explicando acá la Escritura es un tipo de levadura físico. Porque ahí dice, el primer día haréis que no haya levadura en vuestras casas. Literalmente se refiere a la levadura que leuda el pan. Todo lo que sea levadura vas a quitar. También se refiere a ordenar tu vida. Cuando el Padre ordena quitar la levadura, todo lo contaminado, también te está diciendo ordenar tu vida. Y eso es muchas veces muy complicado hacerlo. Las personas, nosotros queremos seguir al Padre, hacer la voluntad del Padre, y muchas veces yo he experimentado gente que es fiel haciendo actividad para la iglesia, para lo que se refiere a la congregación, pero su vida totalmente desordenada. Su vida es un catástrofe, un caos, una suciedad. Sí. Bueno, el primer día habrá santa convocación, y asimismo el 7º día tendréis una santa convocación. Ninguna obra se hará en ellos, excepto solamente que preparéis lo que cada cual haya de comer. Vamos a ver el punto 15. Vamos a ver de qué hablaba. Punto 15. ¿Qué es la levadura? La respuesta es simple. La levadura tiene un núcleo celular que contiene su ADN dentro de cromosomas, que no es lo que ocurre en caso de las bacterias. La levadura es un organismo vivo. Fíjense, es algo vivo. Al igual que las que se encuentran en los seres humanos. Las células de la levadura están vivas y son naturales. Pequeña pero poderosa. La célula de la levadura tiene forma de huevo y no es visible a simple vista. Científicamente se llama un microorganismo.
Su tamaño no excede entre 6 y 8 milésimas de milímetro, lo que es apenas más grande que la cabeza de un alfiler. Comúnmente se encuentra como un bloque de levadura, un centímetro cúbico, ¿no? Pesa alrededor de 1 gramo y contiene más de 10.000 millones de células vivas de levadura. Natural y químico. Natural y químico. Existen 2 tipos de levadura, natural y química. No son lo mismo. Existen las levaduras naturales y química. La levadura química consiste en bicarbonato de soda, tartrato, ácido de potasio y almidón de maíz y no permite la fermentación. La levadura natural consiste en elementos vivos y se utiliza para elaborar pan, que es una levadura fantástica. La levadura genera lo que se llama fermentación. La levadura física, mantener en orden nuestra vida. Bueno, más o menos busqué estos datos para que podamos entender. Si es un organismo vivo, quiere decir que produce algo, ¿no? Que va manifestando cambios. Entonces, si estamos hablando después de la levadura espiritual, quiere decir que es algo que empieza a producir cambio en nosotros, que empieza a manifestar cambio. Entonces, cuando hablamos la levadura del corazón, la levadura de tal cosa, la levadura, estamos hablando de algo muerto o algo vivo. Algo vivo que va a empezar a producir cambio, manifestaciones. Y eso hace esta levadura. Entonces, es un organismo que está ahí, creo que acabando con los nutrientes. Y me decía hoy, hermano Víctor, que eran lo que hace inflar al pan, eran los gases de los bichitos. Que ellos están comiendo todos los nutrientes de la harina o del trigo. Y después esos bichitos están tirando. Pero, claro que no se preocupen, cuando se va al horno, eso mueren todos, ¿no? Y queda el recuerdo, ¿no? Queda el recuerdo. Claro que nadie va a comer un pan leudado así crudo, ¿no? Por eso entra ahí. Pero para entender, recuerdo, otra vez hacemos recuerdo. No estamos hablando en contra del pan, aunque es muy bueno el pan sin levadura. Hemos comprobado, dejar una semana de comer pan leudado le hizo bien a nuestra salud. ¿No es así? ¿No que sí? Es invisible. Es invisible. Bueno, continuemos. Estamos entendiendo este punto, ¿no? Lo que representa la levadura. Entonces, por eso el Todopoderoso quería hacerle entender que saquen la levadura de sus casas, saquen eso que contamina sus vidas, eso que ensucia tu hogar. Eso que podría ser algunas cosas que están de balde ahí, algún instrumento que no funciona, alguna película que no te da ningún bienestar, cosas así, ¿no? Porque eso tarde o temprano va a destruir tu vida. Muchas veces uno no entiende ese punto, ¿no? Pero estas cosas arruinan tu corazón y tu alma. Bueno, continuemos, tenemos que terminar. Deuteronomio capítulo 8. Deuteronomio capítulo 8. Deuteronomio capítulo 8 dice así: cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy, para que viváis y seáis multiplicados y entréis y poseáis la tierra que el Eterno prometió con juramento a vuestros padres. Uno de los mandamientos del Padre es que todo lo que yo te digo lo pongas por obra, lo manifieste. Pero precisamente eso es lo que impedía la levadura. La levadura impedía que vos pongas en obra, en práctica, todos los mandamientos que el Padre te estaba dando. Porque te cambiaba la forma, te cambiaba el carácter, te cambiaba todo. Y te acordarás, versículo 2, de todo el camino por donde te ha traído el Eterno tu Elohim estos 40 años en el desierto para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Recuerden que también al pan sin levadura se le llama el pan de la aflicción, el pan del sufrimiento, ¿no? Entonces el Padre está diciendo que yo te saqué de Egipto
y te hice pasar todas estas situaciones difíciles, te quebranté, te hice sufrir para ver si había pureza en tu corazón, si no había ninguna levadura. ¿Me están captando, no? Y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan con levadura vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca del Eterno vivirá el hombre. Ese es una representación del pan sin contaminación, sin levadura. Ustedes pensaban que sí o sí necesitan el pan que le daba Egipto para vivir, pero el Todopoderoso le está haciendo entender que no, con lo que viene del cielo, con lo que el Padre envía, ustedes pueden vivir. Literalmente les está enviando alimento, pero ese alimento que literalmente venía del cielo representaba a su palabra que estaba poniendo en sus corazones. O sea, cuando yo como ese maná del cielo, no es que el Padre quiere que yo me sienta satisfecho por el maná. Quiere que entienda, ¿qué cosa? Que ese maná vino del cielo, así como su palabra. Ese era el mensaje. Entonces, no solo de pan, que viene del mundo, que está preparado en el horno de Egipto, vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca del Eterno. Deuteronomio 12:28. Deuteronomio 12:28. Guarda y escucha todas estas palabras que yo te mando, para que haciendo lo bueno y lo recto ante los ojos del Eterno, tu Elohim, te vaya bien a ti y a tus hijos después de ti para siempre. Así está hablando la Escritura. Y miren lo que dice el 29. Vamos a leer atentamente. Cuando el Eterno tu Elohim te haya destruido delante de ti las naciones a donde tú vas para poseerlas y las heredades y habites en su tierra, guárdate que no tropieces yendo en pos de ellas. Después que sean destruidas delante de ti, no preguntes acerca de sus dioses, diciendo de la manera que servían aquellas naciones a sus dioses, yo también les serviré. Peñatendeca ni peyapopea, ani que pe Moisés llegue levadura la pende creencia pe. Por eso más arriba lo que les enseñé, lo que les mandé, hagan. Y van a vivir para siempre, pero no vayan a tratar de utilizar la experiencia egipcia, la manera egipcia, la manifestación de esas naciones para tratar ustedes de hacer una mejor convivencia espiritual. Por favor, no harás así al Eterno tu Elohim, porque toda cosa abominable que el Eterno aborrece hicieron ellos a sus dioses, pues aún a sus hijos y a sus hijas quemaban en el fuego a sus dioses. Este texto 31, y algunos siempre se enojan conmigo, es la realidad de nuestra época. No, pero ¿quién pico le está quemando, pastor, a su hijo en el fuego? El fuego representa este sistema. El fuego representa lo que nosotros le ofrecemos, a donde le entregamos ahora a nuestros hijos. Preferimos que participe en cualquier actividad, en cualquier organización, menos que aprenda a profundidad la Escritura. Invertimos lo que sea. En aquella época así también era. Ellos invertían para que sus hijos puedan servir a sus deidades. Ofrecían a sus hijos a sus dioses. El objetivo de ofrecer sus hijos al fuego era para que supuestamente tengan mucho más hijos, tengan hijos más prósperos. Eso era el objetivo. Sin darnos cuenta, nosotros pensamos que el mundo, lo que el mundo le ofrece a nuestro hijo es mucho mejor que lo que Elohim le puede ofrecer. Qué épico, vos, hijo, vas a andar siendo predicador. Los predicadores son muertos de hambre, doña Embare, y vago, y pero mejor vos sos todo un ingeniero, todo un doctor, todo un abogado, todo un astrónomo. ¿Astrónomo? Sí. Todo un descubridor de objetos valiosos. No pierdas tu tiempo en estas cosas. Bueno. Esa es la realidad. Otra vez, aclaración. Cuando estamos diciendo que no queremos que nuestros hijos se capaciten ni estudien. Tienen que entender la diferencia. ¿A qué le doy yo más importancia y valor? Ahí van a darse cuenta de lo que estamos hablando. Cuidarás de hacer todo lo que yo te mando
¿qué dice ahí? No añadirás a ello ni de ello quitarás. Y añadirle algo a la escritura es ponerle levadura a la masa. Porque si no le ponen la levadura a la masa, ¿cómo sale el pan? ¿Probaron esta semana? Flaquito sale, ¿no? Flaquito. Pero si le ponen la levadura, qué lindo, que sea apariencia buena, especial. Pero ya sabemos de qué se trata. Bueno, continuemos. Vamos a irnos ya al Brit Hadashah, al Nuevo Testamento. Estamos avanzando para entender el punto de vista de la Escritura. Vamos a ver lo que dice Lucas 22:1. Tiempo de panes sin levadura. Dice, estaba cerca la fiesta de los panes sin levadura, que se llama la Pascua. Se estaba acercando el momento en que los hebreos iban a tener esta santa convocación, esta celebración Kadosh, y donde se iba a manifestar el pan real, el pan sin levadura real que estaban profetizados desde antigüedad. Versículo 7. Vamos abajo, versículo 7. Llegó el día de los panes sin levadura, en el cual era necesario sacrificar el cordero de la Pascua. Llegó ese día, ese era el día en que Yeshua se iba a presentar como verdadero pan. Quiero mostrarle un texto, aquí Ezequiel 45 anoté, esto es en el milenio, esto ya va a ser cuando Yeshua restaure Israel. Miren lo que dice ahí. Ustedes pueden leer más arriba completo, yo voy a leer solamente este versículo 21. El mes primero, a los 14 días del mes, tendréis la Pascua. Estamos en el milenio, ¿no? Estamos ya Yeshua mandando, reinando, gobernando, restaurando. ¿Y qué va a hacerse? Se va a celebrar la Pascua. Entonces, cuando nosotros que estábamos en la tradición cristiana, rechazamos estas cosas, no aceptamos, ignoramos, entonces, ¿cómo podemos ser parte entonces de este reino? ¿De qué reino entonces estaríamos hablando si estamos predicando en contra de estos puntos? Cuando Yeshua decía, el reino de los cielos se ha acercado, hablaba de todo lo que va a haber o lo que se va a hacer en su reino. Eso vino a declarar. Y los seguidores de Yeshua sabían ese punto. Por eso hablar contra las festividades, rechazar las festividades sería estar rechazando el reino. Dice, tendréis la Pascua, fiesta de los 7 días, se comerán pan sin levadura. Se comerán pan sin levadura. Ahí ya sale Éxodo 12:1 y número 28:16 dice, pero en el mes primero, a los 14 días del mes, será la Pascua del Eterno. Bueno, estamos viendo entonces estos puntos importantes. Quiero mirar un texto, Oseas capítulo 7. Este no está acá, este vas a buscar personalmente. Oseas capítulo 7, apareció a último minuto. Pero fíjense, es cuando Oseas hablaba de la corrupción de Israel. Y miren cómo le compara. Oseas capítulo 7, versículo, vamos a leer de 1 para entender. Iniquidad y rebelión de Israel. Mientras curaba yo a Israel, se descubrió la iniquidad de Efraín y las maldades de Samaria, porque hicieron, ¿qué dice ahí? Engaño, y entra el ladrón y salteador, despoja por fuera, y no consideran en su corazón que tengo en memoria toda su maldad. Ahora les rodearán sus obras, delante de mí están. Está hablando de los momentos previos en que iba a venir Samaria a juzgar, iba a venir a Siria a juzgar a Samaria por el pecado de Israel. Tiempo del profeta Oseas. Ya hablamos bastante de lo que había ocurrido ahí. Maldad, pecado, homicidio, todos los crímenes posibles. Entonces llegó el momento de su maldad. Con su maldad alegran al rey y a los príncipes con sus mentiras. Eso quiere decir que los príncipes representan las autoridades religiosas y las autoridades políticas eran todos felices con maldades, con corrupción. Eso le alegraba. Eso se llama levadura total. Todos ellos son adúlteros. Son como horno encendido por el hornero. El hornero encendió el fuego. ¿Para qué prendió el fuego? Que cesa de avivar el fuego después que está hecha la masa, hasta que se haya leudado. El hornero le está comparando a ese hornero que va a meter
el pan leudado en el horno a Israel. ¿Qué estaba por acontecer en Israel? ¿Qué estaba por ocurrir? Asiria estaba por venir a traer juicio a las naciones, para poder tener en cuenta, ¿no?, lo que el Padre estaba diciendo. Bueno, vamos a Mateo 23, lo que Yeshua nos habló y nos advirtió. Mateo 23, versículo 1. Entonces habló Yeshua a la gente y a sus discípulos diciendo: en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y fariseos, en el lugar donde estaban reunidos los maestros de la ley para enseñar. Ellos se sentaban en un lugar y de ahí impartían las leyes, ¿no? Decían lo que la Escritura dice. Así que todo lo que os digan, y acá esta palabra hay que aclarar, todo lo que os digan que dice en la Torah, hay que ponerle eso está en la original, que guardéis, guardarlo, porque acá parece que todo lo que os digan ellos, todo lo que ellos digan, guárdenlo, todo lo que digan que está en la Torah, todo lo que hablen que está en la Torah, que ustedes analicen que es de la Torah, dice, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. O sea, son puros religiosos, hablan pero no hacen. O sea, cuando ellos leen la Torah, después manifiestan su propia enseñanza, su propia creencia. Eso era la levadura. Y ahí dice, atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres. Pero ellos ni con un dedo quieren moverla. El famoso, ya tenemos que cambiar, ya no sean más así, no sean más así. La persona que demasiado le exige, no es que no hay que exigir, hay que exigir lo que es correcto. Pero cuando vos querés exigirle a alguien algo, mostrarle por tu comportamiento, por tu actitud, vos no hagas, vos no seas así. Vos no seas altanero, vos no seas orgulloso, vos no seas creído, vos no seas todo esto, y mostrarle a esa persona, antes que andar diciendo, a mí que pesa, a mí que pesa. Eso es importante entender. Lo que vos querés que la persona haga, mostrarle con tu vivencia, pero que sea un ejemplo tu vivencia, no una exigencia. Eso es muy importante entender. Bueno, Yeshua le está hablando que estas personas atan cargas pesadas y difíciles de llevar. Vamos a Marcos capítulo 8. Marcos capítulo 8. Y aquí vamos a quedarnos un ratito. Tenemos todavía tiempo. Marcos capítulo 8. Versículo 15. Y él les mandó diciendo, mirad. Vamos a ver un poco más arriba, Habían olvidado de traer pan y no tenían sino un pan consigo en la barca. Esto parece medio raro. Se olvidaron ellos de traer pan, pero momentos antes Jesús había hecho milagros acerca del pan. Había convertido 5 panes para repartir entre 5,000 personas. O sea que, pero ahora ellos se olvidaron de traer el pan y sobre todo cuando Jesús le habla de levadura, piensan que es de eso lo que le está hablando. Es como que viste algo maravilloso, pero tu mente no está enfocado en lo maravilloso, sino que viste que comió toda la gente. Está bien, la gente comió todo. Como que eso nomás fue lo que quedaste conforme. Mucha gente comió, pero no analizaste el milagro. Bueno, habían olvidado traer pan y no tenían sino un pan consigo en la barca. Y él les mandó diciendo, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. Acá aparecen 2 tipos de levadura. Ya nosotros al leer el libro de Éxodo, Levítico, la ordenanza de sacar toda levadura, hablamos de la levadura física, que es tu vida, ordenar tu vida, tu casa, las cosas que son útiles, las cosas que no son útiles para tu vida, lo que no son útiles, tirar, dejar, despojarte. Eso representaba. Pero ahora ya estamos entrando en otro tipo de levadura, ya más profunda. Y entre ellos están la de los fariseos y la levadura de Herodes, que tenemos que ver de qué se trata. Vamos a ver ese punto allá en Fariseos. Lucas 12:1. En esto, juntándose por millares la multitud, tanto que unos a otros se atropellaban, comenzó a decir a sus discípulos, primeramente, guardaos de la levadura de los fariseos,
que es la hipocresía, el manifestarse de una manera y vivir de otra manera. Eso es una de las levaduras que dice que hay que cuidarse. Ahora, guardado de la levadura de los saduceos. Y ahora vamos a investigar, vamos a volver a 15, algunos tipos de levadura conforme a estos escritos. Vamos a volver a Marcos. Punto 15. Mateo 16:12 dice: entonces entendieron que no les había dicho que se guardasen de la levadura del pan. Ven acá que no es que le está queriendo hacer entender el pan lo que es el veneno, pero le quiere entender, por ese proceso químico que pasa el pan al leudar, Yeshua le quiere hacer entender el proceso espiritual que pasa una persona cuando recibe algo que va a cambiar su naturaleza, que son estos seres vivos diabólicos, ¿no? Que son seres vivos, pensamientos, ideas, etc. Sino de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. Yo no le estoy hablando que se cuiden del pan, cuídense de lo que están aprendiendo de los fariseos y saduceos. Y era muy importante esto. Si Yeshua no considerara que era grave la enseñanza que ellos estaban impartiendo, no les hubiera hablado así. Pero no les dijo para que los mate y los fusile y lo aniquile. Cuídense nomás. Cuando escuchen sus estudios, su enseñanza, atienda de que eso no vaya a contaminar sus vidas. Porque es muy, ¿cómo se puede decir? Muy fácil con la doctrina de fariseo y saduceo. Puede ser que vos rechaces a los saduceos, rechaces a los fariseos, pero no rechaces su enseñanza. Y empieza a convertirte en un fariseo y saduceo que no tiene nombre de fariseo y saduceo. Tiene otro nombre. Justo, santo y perfecto, ¿no? Pero no soy fariseo. ¿Entienden, no? Ahora, fariseo. Vamos a ver más abajo. Levadura de los saduceos. ¿Cuál era la enseñanza que impartían los saduceos para poder entender de qué Yeshua nos está hablando? Hechos 23:6 dice: entonces Pablo, notando que una parte era saduceos, recuerden que los saduceos, fariseos eran grupos religiosos que existían en la época de Yeshua, como hoy en día puede existir adventistas, mormones, testigos de Jehová. Vamos a ver qué pensaban los saduceos. Entonces Pablo, notando que una parte era de saduceos y otra de fariseos, alzó la voz en el concilio: varones hermanos, yo soy fariseo, hijo de fariseo. Acerca de la esperanza y de la resurrección de los muertos se me juzga. Esto es muy importante, paréntesis aparte. Aquel momento Pablo reconoció públicamente que él era fariseo y hijo de fariseo, pero no por tildar el nombre, por un tipo de creencia que tenían los fariseos. Yo le pregunto, cuando él hablaba de la creencia que tienen los fariseos, ¿él estaba aceptando toda la mentalidad de los fariseos o solamente estaba entendiendo que esta creencia que los fariseos tienen es correcta? ¿Qué estaba él entendiendo? Esta creencia que los fariseos tienen es correcta. Entonces lo que te identifica como fariseo en aquella época era esta creencia. Pero lo que pasó con los fariseos, ¿qué fue? Que introdujeron ellos otra doctrina saducea, doctrina corrupta. Los saduceos en la antigüedad son los descendientes de los macabeos que habían conquistado, habían recuperado el templo y habían usurpado el templo y se habían hecho ellos mismos sacerdotes y habían dejado varios puntos de la escritura, por ejemplo, negando a los profetas, negando la resurrección, negando el espíritu, el Rúa, la manifestación del Rúa. Todas estas cosas estaban negando y prácticamente vivían una vida más humana. Unos religiosos, pero más humanoides. Entonces, aunque los fariseos eran lo contrario, los fariseos aprobaban a los profetas, las manifestaciones espirituales, las cosas milagrosas, pero con el tiempo, por ganar posición, por ganar estatus, fueron mezclándose con la doctrina de los saduceos. Entonces se fueron contaminando. Eso había ocurrido.
¿Y qué fueron haciendo también? Fueron agregándoles algunos puntos a su creencia. Y de ahí fue que se hizo un lío. ¿Están entendiendo este punto? Cuando dijo esto, se produjo, ¿qué dice que creían los fariseos? La resurrección de los muertos. Era una creencia correcta. Cuando dijo esto, se produjo una disensión entre los fariseos y los saduceos, y la asamblea se dividió porque los saduceos dicen que no hay resurrección. Primer punto. No hay resurrección. No, el que vive, vive esta vida y punto. Y otra cosa, no hay resurrección, ni ángel, ni espíritu, pero los fariseos afirman estas cosas. O sea, no existe. Entonces el ángel que le apareció a Daniel, no, fue un fantasma. Entonces, imagínense, Cornelio viene y le dice, me vino un ángel. No, eso es doctrina falsa. Ellos no creen. O sea, pueden aparecer estas manifestaciones. El ángel que le apareció a María, rechazan totalmente. Entonces, era imposible entonces coincidir con estas personas. Pero había algo que sí los saduceos creían muy bien, en el valor de los denarios, en el del dracma, de las monedas de plata, de oro. Eso sí ellos creían muy bien. Eso sí eran su fuerte. Afirman esta cosa. Entonces podemos entender que la doctrina de los saduceos es esa doctrina que poco a poco empieza a rechazar todas las manifestaciones del Rúa. Entonces, una persona que empieza a meterse en doctrina de saduceo va a ir negando a los profetas, va a ir negando a Yeshua, va a ir negando a María, va a ir negando todo. Poco a poco va a entrar una creencia, como hoy en día vemos a mucho en el judaísmo, cabalística más o menos. O si no, más, ¿cómo se puede decir? Natural, no se dice natural. ¿Cómo se dice el que... laico, ¿no? Así se puede decir, ¿no? Un gobierno, una creencia, una vida, no creen nada, pero hacen las costumbres. Siguen sus costumbres, pero no creen nada, algo así. Como hoy en día hay muchos judíos. Muchas personas se convierten en ese tipo de creyente. Inclusive en la religión católica hay muchos que dicen, yo no creo en Dios, yo creo que cuando me muero se acaba todo. Pero cuando se trata de las festividades, de la actividad, de los rezos, Emma de Ave María Purísima. Pero según su caso no creen nada. Entonces más o menos así, conocen esa manera de creencia. Entonces cuídense de que pasando el tiempo se conviertan en gente que por costumbre hacen las cosas. Porque su papá le enseñó, su mamá, pero la realidad, yo no creo en nada. Hay mucha gente que ha llegado a ese nivel. Después de años de participar en algún tipo de reunión, se dieron cuenta que son ateos o son agnósticos o no creen en nada. Había sido, todo es falso. Pero siempre siguen la tradición. Siempre guardan Shabbat, siempre guardan la fiesta, pero se han convertido en verdaderos saduceos. Contaminó esa levadura. Yeshua sabía eso, ¿no? Por eso le estaba avisando a sus discípulos, peñatendeque. Después continuamos. Hay más. La levadura de los fariseos. Esta era de los saduceos, ahora de los fariseos. Lo que contamina al hombre. Vamos a Mateo 15. Entonces se acercaron a Yeshua ciertos escribas y fariseos de Jerusalén, diciendo: ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? ¿Por qué no se lavan las manos cuando comen pan? Respondiendo él les dijo: ¿por qué también vosotros, que dice ahí, quebrantáis el mandamiento de Elohim por vuestra tradición? Porque Elohim mandó diciendo: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Pero vosotros decís: cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Elohim, todo aquello con que pudiera ayudarte, ya no ha de honrar a su padre o a su madre. Así habéis invalidado el mandamiento de Elohim por vuestra tradición. Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran. ¿Qué dice ahí? Enseñando como doctrinas mandamientos de hombre. ¿De qué se trata la doctrina de los fariseos? Contraria a la de los saduceos, le empiezan a meter más creencias, más pensamientos, más esto, más aquello. No, ahora tenemos que creer en esto. No, porque el pastor dice que tenemos que creer así. No, porque según la iglesia tenemos que hacer así. ¿Conocen ese tipo de levadura?
y le empiezan a poner cosas y quitar lo que es importante, lo que hace la levadura. Mata los nutrientes del pan, del trigo, y le empieza a agregar cosas que no se ve a simple vista, pero que empiezan a parecer que es algo grande. Vos ves entonces una enorme congregación, una enorme organización, pero todo es levadura. Ya salió lo espiritual. Lo que se trata de la palabra fue invalidado. Invalidan el mandamiento del Padre por vuestras tradiciones. Entonces, ¿qué le estaría diciendo Yeshua a sus discípulos? Cuídense de meter doctrinas, enseñanzas fuera de lo establecido por la palabra. Ya habíamos leído eso en Deuteronomio. Porque esto es como de labios, oh Señor, pero mi corazón está lejos, muy lejos de ti. Eso tienen que tener en cuenta. Amén. Amén. ¿Están entendiendo, no? Tipos de levadura. Después, veamos qué dice después. Levadura de Herodes. También le dijo guardaos de la levadura de Herodes. Dice, la levadura de Herodes, Marcos ya nos ha presentado a Herodes en su evangelio. Marcos 6, 14 a 29. En aquella ocasión tuvimos la posibilidad de considerar que era un hombre mundano y malvado, en alto grado, que no dudó en encarcelar y matar a Juan el Bautista, porque le predicaba la palabra. Pero eso no quería decir que no fuera religioso. De hecho, la dinastía de Herodes había construido el templo de Jerusalén y siempre que la oportunidad lo aconsejaba, mostraba un gran respeto por la religión de Israel, aunque al mismo tiempo su política estaba dirigida a helenizar a la nación. A la vista de todo esto, ¿cómo podríamos definir la levadura de Herodes? Esta levadura consistía en la mundanalidad escondida bajo la capa de una religiosidad oportunista y superficial. ¿Qué significa esto? Un hombre político, un hombre usurpador del trono, pero que sí, tenemos que guardar la fe, tenemos que honrar, hay que edificar el templo. No, el templo de nuestro Dios tiene que ser grandísimo. Construyan acá. El antepasado de Herodes, hijo acá, de que estaba con Yeshua, había edificado, se llamaba Herodes el Grande, ¿no? Había edificado, había cambiado la estructura del templo y eso le hizo ganar muchos favores. También muchas veces los reyes hacían, en los tiempos de la festividad, regalaban cosas, ofrecían esto, hacía que la gente le considere que estaba muy pegado a Dios. Pero ¿cómo vivían realmente? Vivían mundanamente. Se ve esto en nuestros tiempos, políticos que le ve en las reuniones religiosas primera fila ahí, o siendo evangelista o siendo católico, a cual a primer lugar, no, nuestro Dios, nuestro Dios. Hasta en el judaísmo se ve también. Últimamente los políticos judíos también, cuando le ve que habla, Dios está con nosotros, Dios está con nosotros, el Dios de Israel dirige nuestro país. ¡Ay, qué fe tiene este político! Cualquiera, cuando quiere ganar la simpatía del pueblo, utiliza la religión. Pero cuando vos observas su vida real, totalmente diferente. ¿Y qué hizo Juan el Bautista? Le enfrentó y le declaró su vida, cómo estaba viviendo. Estás viviendo una vida corrupta, una vida falsa. No te es lícito tomar a la mujer de tu hermano. Él tomó la mujer de su hermano y después le mandó a ejecutar a su hermano. No le mataba a Juan el Bautista, ¿por qué? Porque la gente decía que era un hombre de fe, que era un hombre religioso y él no quería quedar mal con la religión. Pero realidad suya era que vivía mundanamente. Entonces, ¿cuál sería la levadura de Herodes que Jesús advirtió? No vayan a presentarse como buenos creyentes, como buenos fieles a Elohim, pero detrás están viviendo corruptamente, en pecado, en cosas prohibidas, pero nadie me ve. Yo eso hago cuando nadie me ve nomás. ¿Eh? ¿Sí o no? Bueno, Yeshua ve todo. Él estaba observando. Él estaba mirando el corazón de sus discípulos. Imagínense Judas. Judas estaba ahí. Y él estaba planeando 30 piezas, pero está bien ya, o 35 pido. ¿Qué? ¿Levadura? ¿De qué está hablando? ¿De qué estaba hablando Yeshua? Ay, Judas, atendé nada más. Había sido de eso estaba hablando y él ni cuenta se estaba dando.
¿Entienden ese punto, no? Levadura de los fariseos, introducir creencias de tu cabeza. Levadura de los saduceos, sacar todo lo posible de la escritura y dejar lo que te parece correcto, no. Levadura de Herodes, vivir una vida religiosa, pero detrás es un súper mundano. Te gusta la carnalidad, el pecado, pero mientras nadie te ve, vos aparentás un hombre religioso. Es lo que ocurre en nuestros tiempos. De ahí que nosotros podemos decir que para poder manifestar una fe verdadera, se tiene que ver cómo caminar delante del Padre, cómo sos con las demás personas, cómo te comportás cuando alguien te hace enojar. Ahí se nota si hay o no hay levadura. Si hay levadura, te infla. Si no hay levadura, amén. El Padre me permitió pasar esta situación. Dura esta palabra, ¿no? Pero bueno, así estamos viendo. La levadura te infla, ¿no? No hay levadura, te quedas siempre así, no importa cómo te hablen, cómo te traten. Acordate que yo te traje a este desierto para afligirte, para pisotearte, para mostrar, para hacerte lo peor, para ver si era un corazón, si en tu corazón no había levadura. Cuando empieza entonces a maldita, ya, estaba lleno de levadura, estaba lleno de contaminación su corazón. Bueno, entendimos estos puntos. Vamos a primer libro de Corintios, capítulo 5. Empezamos ya a ver lo que el apóstol Pablo consideraba que era levadura. Primer libro de Corintios, capítulo 5. Y miren lo que el apóstol Pablo entiende. Recuerden, Pablo era un entendedor de la Torá, entendedor del mensaje restaurador de Yeshua y los apóstoles. Si está hablando de estas cosas es porque estos temas se refieren netamente a lo que la Torá habla. De la Torá le está hablando. Dice, no es buena vuestra jactancia. Estamos en tiempo de festividad de Pesach. Está enviando una carta a los corintios hablándole de un hermano que está viviendo en corrupción. Algunos comentan que era un líder, que por eso nadie le decía nada, comentario, ¿no? Que era un líder y que estaba viviendo en corrupción, viviendo con su madrastra. No sabemos si su madrastra ya se separó de su papá, no sabemos ese punto, pero lo que sí el apóstol Pablo considera que es algo que no deberían ellos permitir, que ellos no deberían tolerar, que deberían decirle, no está bien lo que está haciendo, no es correcto que viva así, cambia primero tu vida. Pero no, él es líder, él es un hermano, él es conocido, él ofrenda mucho, qué sé yo. Había argumentos que impedían que ellos puedan quitar esa levadura de ese lugar. Y el apóstol Pablo, ¿qué le dice? No es buena vuestra jactancia, el sentirse importante, el sentirse, va de piola tanto, qué pico tanto, si no te gusta andate, o si no me gusta me voy. No es bueno eso. Hay ese carácter, ¿no? Pobre del pastor si dice algo que no me agrada. No vengo más a este lugar, no le hablo, no le saludo, me declaro rebelde o me declaro, etcétera. Bueno, no es bueno sentirse así. Sentirse muy ofendido tampoco es bueno. ¿Se acuerdan cuando David huía de Absalón? Hoy estuvimos viendo con el hermano Víctor. Y salieron los habitantes de Lodebar, creo, Simei, un benjaminita, le empezó a tirar piedra a David y le maldecía, maldito sanguinario, perverso, asesino, Deo te inmondaja, yande yaran de castigar, oye junde la merecea. Y le tiraba piedra y le escupía. Joab estaba cerca de él y, Señor, déjame, le voy a decapitar a este sinvergüenza. Vos le permitiste a ellos vivir. Ellos eran tu enemigo, ellos eran familiares, gente de Saúl, tenían que morir. Y vos le permitiste vivir y ahora te maltrata así. Ella está tañacao. Cálmate, Joab, cálmate. Esto que está ocurriendo, el Todopoderoso está haciendo por mí. Él está mostrándome qué hay en mi corazón. Si logro pasar esto, Él me va a dar una gran bendición. Ese era un hombre conforme al corazón de Elohim. Él sabía lo que era la Torá. Él sabía por qué venían esos sufrimientos. El Padre quiere bendecir mi vida. Pero si ante esta situación yo empiezo a inflarme, yo soy un pan con levadura, había sido. No, déjale que maltrata así. Él decidió huir de Jerusalén en vez de pelear para defender. Si el Padre eligió a mi hijo para que sea rey, ¿cómo voy a impedir yo? Voy a retirar.
Muy difícil entender esa postura, muy difícil. Pero es lo que el apóstol Pablo nos está queriendo hacer entender. No es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Y ahí está hablando jactancia, levadura. Jactancia, levadura. ¿Qué tiene que ver? Ay, Pablo, exagerá ya vos. El que yo reniegue, el que me haga molestar a la gente, el que sea argelado no quiere decir que tenga levadura. Y bueno, la escritura nos está mostrando. Y si vemos los textos anteriores, de eso se estaba tratando. Leuda toda la masa. Limpiaos, pues, de la vieja levadura, para que seáis nueva masa sin levadura, como sois, porque nuestra Pascua, nuestro Pesat, que es el Mesías, ya fue sacrificada por nosotros. ¿Y ahí de qué está hablando el apóstol Pablo? Está haciéndole recordar de dónde salimos. Fuimos esclavos durante mucho tiempo, vivíamos bajo la opresión de los egipcios, teníamos que usar la mentalidad de los egipcios, teníamos que hacer lo que ellos decían, pero un día el Mesías, simbólicamente allá, como ese cordero que fue sacrificado y se pintó la sangre de nuestras casas, hicimos el pacto del umbral, fue sacrificado y fuimos liberados de ese lugar para que hoy podamos estar libres de esos pensamientos, que era jactancia, orgullo. ¿Se acuerdan de Faraón? Se la mandá, se la rey, se la loicota. Nosotros no somos así. Nosotros somos ya un pueblo redimido, un pueblo que tiene sinceridad, que tiene bondad, que tiene amor. Se acabó ya. Entonces, ¿qué pasó? Nunca salimos de Egipto o nunca perdimos la levadura. ¿Por qué sufría el pueblo de Israel en tierras del desierto? Porque salieron de Egipto, pero Egipto nunca salió de sus corazones. Por eso ellos sufrían. Bueno, entonces, despojémonos de la vieja levadura. Así que celebremos la fiesta no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia. La vieja levadura es nuestra antigua creencia. La levadura que puede aparecer ahora es que ya sé todo, igual me comporto un poco extraño. Antes yo era leudado por mi ignorancia, pero ahora tengo una levadura de mi exagerada sabiduría. No sé si me entienden, ¿no? Exageradamente sé, exageradamente conozco que ya me comporto bien inflado. No, estos no son hermanos, estos son paganos, estos no sirven, esto no. Empiezo a apuntar. Y ahí se llama eso malicia. ¿Qué es la malicia? Malicia, dice, ¿no? Tener mal corazón, mal deseo, sin que muchas veces manifieste hacia otro. Es lógico. Cuando vos ves un grupo que no hace lo que vos haces, sin que te des cuenta, recuerden esto, se empieza a formar la malicia. ¿Por qué ellos no actúan así? ¿Por qué ellos no hacen como...? Sin darte cuenta, se empieza a... La levadura así trabaja, lentamente. Vos le echás y parece que no ve nada. A uno dejan tapado, te va unos 10, 15 o 20 minutos, una hora y vení, ¿cómo se ve? ¿Vieron ya eso? Se infló. ¿Qué pasó? ¿Qué fenómeno raro pasó? Para los antiguos egipcios era un poder mágico. Ellos le hacían creer a sus faraones que era un poder mágico. Entonces los faraones pensaban que era una comida celestial, una comida de los dioses. Ese pan gordo, pan bien leudado, bien gordo, una comida de los dioses. Por eso, ¿se acuerdan qué dijeron los israelitas cuando estaban ya hartos de ese pan del cielo? Estamos hartos de ese pan tan liviano. Querían volver a comer los panes que le daban los dioses egipcios. Ese es el corazón del hombre con levadura en su vida. Así que celebremos la fiesta no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Un comportamiento correcto. Amén. Bueno, Gálatas capítulo 5. Gálatas capítulo 5. Vamos a terminar. Gálatas capítulo 5, versículo 7. Dice ahí, vosotros corríais bien. El apóstol Pablo está hablando a los Gálatas porque saben todo el problema que ocurrió en Gálatas. Empezaron a meterle pensamientos raros, ¿no? Acá dice así, según la escritura, no según la halajá. Espera un poco, te voy a comentar algo. Empezaron ahí a debatir. No, había sido, no era así, había sido, hay que hacer este tipo de rito, había sido, Pablo no nos enseñó todo. Empezaban a meter levadura de fariseos, levadura de saduceos, levadura aquí para allá. Entonces Pablo nuevamente le escribe. ¿Qué les dice?
¿Qué les dice ahí? Vosotros corríais bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? A lo que está escrito en la Torá, a lo que manifiesta la promesa. Esta persuasión no procede de aquel que os llama. Un poco de levadura, que dice ahí, leuda toda la masa. Nuevamente la misma palabra. Y si hablamos de levadura, acá en el caso de los Gálatas, y empezamos a estudiar todo el libro de los Gálatas, vamos a ver que el problema era ahí, que ellos estaban volviendo a las creencias tradicionales de los fariseos, algunos de los saduceos, y en otro caso algunos de los movimientos así tipo independentistas, tipo creyentes libres, que no creían ni en fariseos ni en saduceos, sino inventaban su propia creencia. Terrible era la situación en ese momento. Quiere decir que se están alejando de la verdad, formando, inflando las doctrinas de la palabra. Vamos a ver el punto 9. Punto 9 sale Efesios 4, 20. Pero ustedes no han aprendido así del Mesías. Si en verdad lo han oído y los han enseñado en él, así como la verdad está en Yeshua, con respecto a su antigua manera de vivir, despójense del viejo hombre, que está viciado por los deseos engañosos, pero renuévense en el espíritu de su mente y vístanse del nuevo hombre que ha sido creado a semejanza de Elohim en justicia y santidad de verdad. Por lo tanto, habiendo dejado la mentira, hablen verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros unos de otros. Escritura del apóstol Pablo. Despójense de esa manera vieja de vivir. ¿Cómo podemos darnos cuenta que la levadura funciona todavía? Cuando alguna vez ese carácter antiguo que tenía vuelve, actúa. ¿Sí? Tienen que saber si estoy actuando como la palabra dice o estoy usando mi carácter de argel, de no me molesten, yo soy así luego, no, ustedes no me conocen nomás, vos no sabés lo como yo soy, así lo yo era siempre, cosas así, ¿no? Estamos viendo lo que tiene que tener una nueva criatura, ¿no? Un nuevo ser, una persona restaurada, renovada. ¿Amén? Dura esta palabra, ¿quién puede oírla? Bueno, continuemos. Ahora sí, Juan capítulo 6. Vamos a tratar de leer porque aquí aparece el pan sin levadura por excelencia. Juan capítulo 6. Miren lo que Yeshua le dice a sus discípulos en un momento clave en que ellos estaban buscando la verdad. Trabajad por la comida, trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Elohim el Padre. Ellos le están diciendo, esfuércense, procuren obtener ese alimento que les va a dar vida eterna. ¿Y quién les da ese alimento? El Hijo de Elohim, que ha sido enviado. Él tiene esa comida, ese alimento, ese pan para ustedes. Dedíquense a eso. Pero la gente se dedica precisamente a esa comida que come o para ir, que no le da eternidad. Entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Elohim? Respondió Yeshua y les dijo, esta es la obra de Elohim, que crean en el que Él ha enviado. Le dijeron entonces, ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obras haces? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Eso estaba en la Torá, ¿no? Deuteronomio. Ahí, desierto, podemos ver ese texto. Desierto. Ahí dice, Éxodo 16:14, el Eterno dijo a Moisés, he aquí yo os haré llover pan del cielo, y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día para que yo los pruebe si andan en mi ley o no. Esto es clave. El objetivo de recibir ese pan del cielo era saciar su hambre o ver si estaban teniendo el deseo de hacer la voluntad del Padre. Pero al final, ellos cuando salían a recoger ese pan, ¿qué es lo que querían? ¿Cumplir los mandamientos del Padre o saciar su hambre? Saciar su hambre. Por eso ese pan no permitió que ellos lleguen a la tierra prometida. Al final murieron todos en el desierto. Porque el objetivo de ese pan no era saciar su hambre. Ellos trabajaban para eso.
para comer, para saciar su hambre. No trabajaban por la eternidad, por la vida eterna. Eso Yeshua le va a explicar. Volvamos. Ellos están jactándose del pan que comieron sus padres. Ore tú acuerdas con pan del cielo. Va y con de la meta, ore ve. Así orgullosamente hablaban. Antes de comer la arecoa. Ore tú acuerdas con caruponá, curi, hijo y cuay. Así, pende tú o caruponá, curi. Peña tendé que las estaba PM. Yeshua les dijo, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Elohim es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron, Señor, danos siempre este pan. Yeshua les dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Mas os he dicho esto, mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Él está hablando, yo soy, yo. De mí está. Ellos como que esperaban algo milagroso, alguna manifestación extraña. Yeshua se está refiriendo a la enseñanza que le estaba dando, al mensaje que le estaba trayendo, a la restauración de la escritura que le estaba dando. Pero cuando pilláis, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y el que a mí viene no le echo fuera, porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que todo lo que me diere no lo pierda yo nada, sino que lo resucite en el día posterior. Miren lo que le está diciendo. La voluntad del Padre es que yo resucite en el día posterior al que Él me dio. La eternidad, la prosperidad, la restauración de su vida, de su alma. Estas cosas que está hablando Yeshua ya se entendían en la época de Abraham, de Isaac, de Jacob, José, los profetas, Isaías, o sea, todos ellos ya habían hablado de esto. Pero ellos todavía, resuciten, ellos no entendéis la ella. No podían captar, porque ellos que estaban esperando un pan calentito, rico, así sabroso, comida gratis. Siempre van a tener comida gratis conmigo. Eso esperaban. Quiere decir que este nos va a traer mejores panes que el pan que comían nuestros antepasados. No pilláis y no entendían nada. Continuamos. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día posterior. Otra vez, ver al Hijo es ver lo que Él está manifestando. Ver al Hijo es lo que Él está mostrando. No es verle, no, ya te vi, tengo vida eterna. No. ¿Qué está haciendo? ¿Cuáles son sus pasos? ¿Qué le dijo a Juan el Bautista? Juan el Bautista mandó preguntar, anda, no puedo decirle si es para la Mesías o ya nota otro. Es Juan el Bautista, anda a decirle, los ciegos ven, los cojos andan, y a los pobres he anunciado la palabra del reino. Anda a decirle que hechos y no palabras. Amén. Hechos y no palabras. Y murmuraban entonces de él los judíos, porque había dicho, yo soy el pan de que descendió del cielo. Y decían, ¿no es este Yeshua, el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo pues dice este, del cielo he descendido? Otra vez, ellos no están captando que lo que está viniendo del cielo, ¿qué es? El mensaje de restauración. Ya él debatió con fariseos, ya le enseñó, oíste que fue dicho, ya le mostró algunos puntos de su error. Ellos igual no pillaban nada. Tan ciegos estaban, sin entendimiento. Yeshua le respondió y les dijo, no murmuréis entre vosotros. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postero. Escrito está en los profetas, y serán todos enseñados por Elohim. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él, viene a mí. Esto es clave. Está escrito en la profecía que van a ser enseñados por el Todopoderoso, que Él va a buscar a su oveja. Entonces todo aquel que está recibiendo esa enseñanza que viene del Todopoderoso, va a venir a mí. Va a acercarse a mí, porque yo soy el encargado de darle la vida, de darle la respuesta. Él es el cordero de pesa, el que va a hacer el pacto del umbral con ellos. No que alguno haya visto al Padre, sino que aquel que vino de Elohim, este ha visto al Padre. De cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron, atiéndanme acá, el maná en el desierto, ¿y qué dice ahí? Murieron.
Ellos tienen que analizar por qué murieron. ¿Se acuerdan lo que dice en Hebreos? Que no les acompañó la fe en los que oyeron, dice. Ojenduico es la palabra, escucharon, pero su corazón lleno de levadura no pudo descontaminarse. Murieron, dice. Este es el pan que desciende del cielo, para que el que de él come no muera. Yo soy el pan vivo. ¿Qué quiere decir pan vivo? La palabra viva ante ustedes. La palabra de la restauración enfrente de ustedes. La oportunidad que tienen de saber, de preguntar, de entender, está delante de ustedes. Que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Ahí está hablando de que él iba a ser entregado como cordero de la Pascua, como pan sin levadura, por todos nosotros. Entonces los judíos contendían entre sí diciendo, ¿cómo puede este darnos de comer su carne? Yeshua les dijo, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Eso significa el que se hace parte de este pacto. Recuerden que Pesat, ¿qué se hacía en Pesat? Se comía la carne de ese animal que fue sacrificado. Ahora en Pesat ya no se sacrificaba ningún cordero, porque el creer en el Padre, el recibir su palabra, el entender su mensaje, es ser parte de Él, es estar comiendo su carne. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo. No como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Se refiere al mensaje de restauración y a la obra redentora que iba a hacer al morir en la cruz por nosotros. Amén. Teníamos que leer todos estos versículos porque era muy importante entender. Ustedes pueden leer todo este capítulo, porque ahí habla del verdadero pan sin levadura. Para terminar, quiero leer este texto, Hechos capítulo 20. Hechos capítulo 20. Un día como hoy, se reunían los apóstoles en una ciudad para empezar el conteo de las semanas, para empezar el conteo rumbo a Shavuot. Pero acá mucha gente se confundió y pensaba que era un domingo. Es el primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan. Pablo les enseñaba, habiendo de salir al día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche. Y ahí parece que dice el domingo, ¿no? El domingo se reunían la congregación a estudiar la palabra. Pero ellos estaban haciendo el conteo de las semanas. Nosotros ahora ya vamos por la primera semana, esperando las 7 semanas que va a ser para celebrar Shavuot. Vamos a ver el punto 7. Punto 7. Visita de despedida de Pablo en Troas. Esto es en Reina Valera, ¿no? 1569. Y el primero de los sábados, porque van a ser 7 sábados. El primer sábado que cumplimos de los 7, juntos los discípulos a partir el pan. Pablo les enseñaba, habiendo de partirle. Tal vez en aquella época esas letras significaban habiendo, ¿no? La U era una B. Habiendo de partirle el día siguiente y alargó el sermón hasta la medianoche. Es un lenguaje que se usaba antes. Pero lo que nosotros queremos ver es que en Reina Valera, la primera que existió, ¿qué se escribió? ¿Domingo o sábado? Sábado, porque estaban contando 7 Shabbat. 7 Shabbat para el día número 49 y al día siguiente Pentecostés. Hay otra versión ahí, ¿no? Esto también, en Motzahei, el tiempo de reunión de Pesach, tiempo de que acaban los panes sin levadura. Shabbat, cuando nos reunimos para partir el pan,
Shaul se unió a ellos, puesto que se iba el próximo día, y alargó el discurso hasta la medianoche. Quiere decir que empezó un atardecer y alargó hasta la medianoche. Fue en Shabbat. El día domingo él partiría, viajaría. Y quiero ver un texto más abajo, para ver qué era su objetivo. Un ratito ahí. Más arriba. Espera, ahí. Porque Pablo, ahí, 16. El objetivo de Pablo de irse al día siguiente, de partir, ¿cuál era? Porque Pablo se había propuesto pasar de largo a Éfeso para no detenerse en Asia, pues se apresuraba por estar el día de Pentecostés, si le fuese posible, en Jerusalén. Entonces, más arriba de este texto de capítulo 20, versículo 7, habla que pasados los días de los panes sin levadura, se reunió el apóstol Pablo, el primero de los 7 Shabbat que hay que contar para Pentecostés, porque el apóstol Pablo quería estar, si le fuese posible, en Jerusalén para esta festividad. Entonces, este texto no tiene nada que ver con domingo ni reuniones dominicales. Estaba el conteo de de Shavuot, rumbo a Shavuot. Es lo que nosotros estamos haciendo también. Hoy se culminó el día de panes sin levadura y estamos en el día número 8 de el conteo para Shavuot. El conteo se puede hacer de diferentes maneras. Algunos dicen, no, el día del conteo tengo que hacer una oración especial. Claro que puede hacer. Gracias, Señor, por este día, por este octavo, noveno, décimo, porque me permitiste tener esta ordenanza. O simplemente poder recordarte que está en el día 8. Hoy es el día 8. Hoy estamos en el día 8. El mandato es contar. La manera que vos quieras hacerlo, si quieres hacer una cena especial cada día contando, también podés. Pero el mandato exclusivo es contar. Acordarse de que estamos contando los días. Por eso nosotros tratamos de ayudarle a algunos enviando los días en nuestro WhatsApp, porque ahora tenemos esa posibilidad. Pero antes no había. Entonces, para que nosotros vayamos recordando que a partir de ese momento tenemos que contarnos. Acuérdense que mañana a la tardecita va a empezar el día 9. Por lo menos comenten con la familia, o si quieren agradecer al Padre, también mejor. Gracias, Padre, hoy arrancamos el día 9. Muy fácil, ¿no? Antes de terminar su oración para dormir o para desayunar, gracias, Señor, por este día noveno, por este día, rumbo a Shavuot. Porque Shavuot, que representa el momento en que el Padre va a pedir la mano a su pueblo. Entonces estamos con ansia esperando. Les dije la vez pasada, ¿no? ¿Cuándo lo que este muchacho, este tipo me va a pedir la mano? Cuando la novia está de novio con alguien, ¿qué espera? El momento en que le diga, ¿quieres casarte conmigo? ¿Quieres ser mi esposa? ¿Quieres ser mi especial tesoro? ¿Quieres ser la esposa del dueño del mundo? Eso está esperando, ¿no? Entonces estamos contando esos días. Esto fue Palabra de Vida Eterna. Para cualquier información, 0981 60 46 77. Bendiciones y hasta pronto.